Atletismo a fondo. Historias, noticias, resultados y temas especiales. Todo en Running Colombia, el podcast del atletismo colombiano. Bienvenidos amantes del atletismo y del running en esta nueva edición del podcast Running Colombia. Estos son nuestros titulares. Mundial de relevos, balance de los colombianos, reacciones y lo que pasó en Polonia. Los 10 años de Running Colombia en noticias, esto es lo que ha pasado desde el 2011 hasta el 2021. 10 años de historia de nuestro medio de comunicación. Panorama de Colombia rumbo a los Juegos Olímpicos, clasificados y dónde podemos obtener nuevos cupos. Bueno, y en cuanto al Mundial de Relevos que se llevó a cabo en Silesia, Polonia, Colombia participó con dos equipos, con el relevo 4x400 de los varones, que venía de ser campeón panamericano y cuarto en el Campeonato Mundial de Doha, y con el equipo de relevos 4x400 mixto. Recordemos, el paso a los Juegos Olímpicos se obtenía siendo finalista de este Campeonato Mundial en Polonia. Colombia, con el 4x400 de los hombres, ya tenía el cupo o ya tiene el cupo asegurado para los Juegos Olímpicos por haber sido finalista del Mundial de Doha 2019. Objetivo, buscar una medalla en el relevo 4x400 de los varones. Y el otro objetivo era la clasificación del relevo mixto para los Olímpicos. Para clasificar a los Juegos Olímpicos, repetimos, tenía que ser finalista, o sea, quedar entre los 8 mejores. Colombia terminó en el puesto 9º en ese relevo mixto. ¿Qué se obtiene? Se obtienen los cupos para el Campeonato Mundial de Oregón en el 2022. Porque los 10 primeros de los hombres y los 12 primeros del relevo mixto obtienen ese cupo directo a ese Mundial de Oregón. Por ese lado, las noticias fueron buenas. Sin embargo, no se logró el objetivo que se buscaba de la medalla con el equipo de los hombres. La verdad es que si bien se obtuvo ese cupo para el Campeonato Mundial, las marcas no fueron los mejores. En la semifinal, Colombia terminó segundo de la primera serie con un tiempo de 3:04:64 y en la final cronometró 3:05:91. Terminó sexto, detrás de Holanda, Japón, Botswana, Italia y Sudáfrica. Pero hay que tener en cuenta que para este campeonato mundial, ojo, y eso teniendo la posibilidad de los Juegos Olímpicos, lo que soñamos con una medalla y con una final, ojalá, no estuvieron en este campeonato mundial de relevos ni Estados Unidos ni Jamaica, que ellos fueron medallistas tanto en el Campeonato Mundial de Doha como el 1 y 2 también en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016. Eso por el lado de los hombres. Por el lado del relevo mixto, hay que decir que no se tenía referencia ninguna de esta participación en el relevo mixto, que de hecho compitieron Alejandro Perlaza, también Rosangélica Escobar, Jennifer Padilla y Anthony Zambrano. No había una referencia, el equipo terminó 9º. Existe la posibilidad de estar clasificando a los Juegos Olímpicos porque ya tenemos 13 equipos clasificados, que harían 3 equipos más por ranking, pero el problema es que ahora en el mundo hay muy pocas competencias y no sabemos hasta dónde se pueda lograr esa clasificación. Pero bueno, ya por lo menos se tiene una referencia a esto con respecto a lo que pasó con el relevo de los relevo mixto de este campeonato mundial. El profesor Nelson Gutiérrez es el encargado de este relevo, se concentró primero en Ecuador, después en Estados Unidos, allí se reunió Alejandro Perlaza y él dio sus impresiones de lo que fue este balance de este campeonato mundial. Realmente fue un mundial que teníamos grandes perspectivas de lograr una medalla, la misma de la cual forma es la primera actuación finalistas en campeonatos mundiales de relevo. El cuarto lugar se había logrado en campeonatos mundiales de atletismo, no en campeonatos mundiales de relevo, creo que es la mejor actuación, pero sin duda alguna teníamos algunas expectativas de medallas, como lo planteé en algún momento. No se dieron por algunos factores importantes de la preparación, por cuanto estamos en una preparación especial y realmente tenemos que ajustar muchas cosas. Llevamos 4 días en Polonia, hace 4 días que viajamos de la Florida y realmente nos afectó muchísimo los horarios y sobre todo el cambio horario y sobre todo la temperatura. Hoy corrimos con 1 grado, de sensación de 1 grado.
Veníamos de la Florida aproximadamente entre 30 a 32 grados de temperatura y creo que esto nos hizo sentir un poco fuera de ajuste competitivo. No para justificar en ningún momento el resultado, yo valoro que el resultado de este mundial es importante para todo el planteamiento olímpico y pienso que esto es un proceso en el cual debemos estar muy seguros de lo que vamos a hacer y plantearnos que la competencia fundamental de este macrociclo son los Juegos Olímpicos. Bueno, y con esas impresiones del profesor Nelson, nos queda claro que los objetivos no se lograron al 100%, pero se dio un buen primer paso en un año que ha sido bastante complicado para el atletismo colombiano, especialmente porque los europeos, como lo decía el profesor, han tenido una ventaja, no solamente con el clima, sino porque han tenido muchas más competencias. Esperemos que los atletas colombianos sigan en esta buena tónica, en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos y, por supuesto, en busca de una final allí en Tokio 2020. Y estamos de celebración en Running Colombia con los 10 años de este medio de comunicación especializado en atletismo, en esta sección patrocinada por ASICS, calzado especializado para runners que ustedes pueden encontrar a través de asis.com.co. Recordemos los últimos modelos, los Cumulus 23, especializados para fondistas, muy recomendados este calzado de ASICS, el calzado para los atletas élites y aficionados. Y bueno, en cuanto a esta celebración de los 10 años, tenemos que contarles a ustedes que runninColombia.com nació en el Maratón de Boston del 2011, en abril, específicamente el 18 de abril, cuando Yolanda Caballero se ubicó en el top 10 de esta carrera y cuando Juan Carlos Cardona también hizo una excelente presentación con una marca de 2:12:17, cuando hacía muchos años los colombianos no superábamos esa barrera de los 2:15 incluso. Ese año ocurrieron cosas muy importantes para el atletismo colombiano y lo que queremos hacer es llevarles la noticia a ustedes más importante de cada uno de esos años desde que nació Running Colombia. En el 2011 hemos seleccionado como la gran noticia pues las medallas que obtuvieron nada más y nada menos que Luis Fernando López y Caterina Ibargüen en el campeonato mundial. ¿Por qué? Porque fue la primera medalla en la historia de Colombia en un campeonato mundial. Jimena Restrepo había sido medallista olímpica, pero nunca habíamos obtenido una medalla mundial. Luis Fernando López obtuvo una medalla de bronce en los 20 kilómetros marcha, medalla que posteriormente se convirtió en una medalla de oro, recordemos por aquel escándalo de dopaje de los atletas rusos que habían sido 1 y 2. Entonces Luis Fernando quedó con esa medalla de oro, la primera medalla de la historia de Colombia fue en ese 2011 en Daewoo. Y Caterina Ibargüen también obtuvo ese mismo año una medalla de bronce en el salto triple. Ahí fue cuando Caterina empezó a deslumbrar en el mundo del atletismo después de su proceso y su cambio desde el 2010 con el profesor Ubaldo Duani del salto alto al salto triple. En el 2012, la noticia más importante quizás fue el título mundial de marcha, el doble título mundial que se obtuvo con Eider Arévalo. Recordemos que él ganó en Sarance en la Copa Mundial de Marcha y también volvió a ganar en el Campeonato Mundial Juvenil de Barcelona en ese 2012. Fueron el año de los Juegos Olímpicos de Londres también. Y en el Mundial de Sarance también Lorena Arena, la categoría juvenil, también se obtuvo esa medalla de oro. En el 2013 hemos escogido como la principal noticia para el atletismo colombiano el primer oro de Caterina Ibargüen. Recordemos que en el Campeonato Mundial de Moscú, Caterina Ibargüen obtiene su primera medalla de oro en un campeonato mundial. Ya venía de ser plata en los Juegos Olímpicos del 2012. En el 2014, pues una de las grandes carreras de América, la media maratón de Bogotá, cumple 15 años y runninColombia.com hizo un especial, además con una revista, también como especial para la celebración de los 15 años de la media maratón de Bogotá. En el 2015 hemos escogido la actuación histórica en los Juegos Panamericanos de Toronto, en los que Muriel Coneo, recordemos, obtuvo esa medalla de oro histórica en los 1500 metros planos, coronándose campeona panamericana, uno de los títulos más importantes de la historia del atletismo colombiano, esa medalla de oro de Muriel Coneo, que es corredora del equipo Porvenir. En el 2016, ni más faltaba, Juegos Olímpicos de Río, pues el oro de Caterina Ibargüen en el salto triple, primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos para Caterina, porque venía de ser plata en Londres 2012. Y aquí en el 2016 en Río, pues obtiene esa anhelada medalla de oro. 2017,
nada más y nada menos que el título mundial de Eider Arévalo. Se une a esos medallistas mundiales de la historia del atletismo colombiano, que son Luis Fernando López, Katherine Ibargüen y en ese momento, pues Eider Arévalo. Ya más adelante obtuvimos otra medalla de la cual les vamos a hablar. En el 2018, nuevamente Katherine Ibargüen es la protagonista porque nada más y nada menos fue nombrada la mejor atleta del mundo. Recordemos que hizo el triplete de salto largo y salto triple en la Copa Intercontinental. También ganó en la Liga Diamante y también ganó en los Juegos Centroamericanos y el Caribe las medallas de oro tanto en salto largo como en salto triple, y esos títulos por supuesto que le valieron para ser reconocida como la mejor atleta del mundo en el 2018. El 2019, pues la otra medalla mundial que les habíamos referenciado, la de Anthony Zambrano, los 400 metros planos, con esa marca extraordinaria de 44.15, que de hecho es récord nacional y suramericano, por supuesto. En el 2020, pues después de esta pandemia, llegó el récord nacional de Iván González en maratón. Recordemos que Iván González acabó con una hegemonía de 24 años que tenía Carlos Mario Grisales. Iván en Valencia impone una marca de 2:11:07 en maratón y se clasifica a los Juegos Olímpicos. También obtiene el cupo a los Juegos Olímpicos Angie Orjuela, los dos corredores del equipo Porvenir. Angie había cronometró en Valencia 2:29:12 y también le sirvió para clasificarse a los Juegos Olímpicos. Y en el 2021, pues apenas empezando, también llega el récord nacional de Jason Suárez en maratón, 2:10:51, supera la marca nacional que había obtenido Iván González en diciembre, y 4 meses después, pues Jason Suárez, también del equipo Porvenir, se clasifica a los Juegos Olímpicos, repetimos, con esta marca de 2:10:51. Eso como el resumen de lo que ha pasado en estos últimos 10 años en el atletismo colombiano, a propósito de los 10 años de runningcolombia.com. Y bueno, llegamos a la hora del panorama de los Juegos Olímpicos, de los atletas que ya tenemos clasificados y las competencias que tenemos pendientes para buscar más cupos de clasificación. Empecemos por decir que los primeros atletas que clasificaron a los Juegos Olímpicos fueron Lorena Arenas, Sandra Galvis de marcha, Bernardo Baloyes en los 200 metros planos, Katherine Ibargüen, que logró el cupo, tiene el cupo tanto en salto largo como en salto triple, Yosiris Urrutia también en salto triple, José Montaña en 20 kilómetros marcha y Anthony Zambrano en 400 metros planos. Esos fueron los primeros que se clasificaron. Después vino la pandemia y este tipo de cosas que pasaron en el mundo, y posteriormente se reactivaron las competencias para las clasificaciones de Iván González y de Angie Orjuela en el maratón. Recordemos el maratón de Valencia en diciembre, y posteriormente ya en el inicio del 2021 lograron el cupo los marchistas Diego Pinzón, Jorge Ruiz, Eider Arévalo y recientemente Jason Suárez, también en la distancia de maratón. A esos atletas colombianos, que son 14, hay que sumarle 5 cupos más del equipo de relevo 4x400 que, recordemos, obtuvo la clasificación por ser finalista en el Campeonato Mundial de Doha 2019. Esos son los cupos del atletismo, 14 con marca mínima y 5 más del equipo de relevo. En total son 19 cupos del atletismo, y Colombia a la fecha tiene 38 deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos. Además de esos cupos ya hechos por marca mínima, o el caso también del relevo 4x400, que pues obtiene su clasificación como finalista del Campeonato Mundial, hay otros que a la fecha de hoy, están clasificados parcialmente por escalafón. Pero ese cupo no se puede contar como definitivo sino hasta el 29 de junio, que es cuando se cierra ese proceso de clasificación. ¿Quiénes son esos atletas que hoy en día están clasificados por escalafón? Yeltsin Donovan Robledo en los 800 metros planos, Carolina Tavares en los 5000 metros planos, Melissa González en los 400 metros vallas, María Lucely Murillo en el lanzamiento de jabalina, Yeseida Carrillo en los 20 kilómetros marcha, Evelis Aguilar en el heptatlón, Alejandro Perlaza en los 400 metros, Carlos San Martín en los 3000 metros con obstáculos y Esteban Soto en los 20 kilómetros marcha. Leonardo Montaña también está en ese grupo en los 50 kilómetros marcha. Y hay uno más, hay un colombiano más, que es Alexander Castañeda, que está en el puesto 58 en los 20 kilómetros marcha y se entregan 60 cupos. En teoría estaría por dentro, pero ¿qué es lo que pasa? Colombia ya tiene 3 atletas en los 20 kilómetros marcha, 2 que tienen marca mínima de clasificación
y ahí está Esteban Soto, que está por ranking. Entonces no podría tener 4 atletas Colombia en los Juegos Olímpicos. Habría que escoger o seleccionar el equipo para que Alexander Castañeda fuera el tercer atleta clasificado a los Juegos Olímpicos, en este caso por escalafón. Hay que esperar a que ese escalafón se cierre, recordemos, el 29 de junio. Ahora, ¿quiénes están cerca de meterse en ese grupo de los preclasificados por escalafón? Valeria Cabezas, en los 400 metros vallas. Recordemos que ella impuso una marca, el récord nacional sub-23 con 56.13. Está en el puesto 41 y para Tokio van 40. Se entregan 40 cupos en esa prueba de los 400 metros vallas. También está Arnovid Dalmero en el salto largo. Él es 39 en el escalafón y hay 32 plazas disponibles. Natalia Linares, la juvenil, la sub-20 que estará en el Campeonato Mundial de Nairobi, en los 100 metros planos está en el puesto 65 y clasificarán 56. Mayra Gaviria en el lanzamiento de martillo está en el puesto 36 y hay 32 cupos disponibles. Y Arley Ibargüen en el lanzamiento de jabalina está en el puesto 42 de 32 disponibles. Eso como los que están más cerca de la posibilidad de meterse en ese grupo de los preclasificados por escalafón. Hay que esperar que de pronto otros atletas puedan buscar la marca mínima de clasificación o sumar puntos para meterse en ese grupo de preclasificados. ¿Qué nos queda para competir? La verdad, muy poco. Queda la Copa Panamericana de Marcha en Guayaquil, en Ecuador, el próximo fin de semana, pero allí no va a haber muchas novedades en cuanto a marcas de clasificación para los Juegos Olímpicos, seguramente, y además que los marchistas ya están prácticamente que todos clasificados. Nos quedaría también algunas competencias en Estados Unidos. De pronto los PRIs a mediados de mayo, vamos a ver si de pronto algunos atletas colombianos pueden buscar marca de clasificación allí, importante para que atletas como Carolina Tavares siga sumando puntos, para que Gerald Giraldo pueda buscar la marca de clasificación también en 5.000 metros, lo propio podría hacer Mauricio González también, para buscar esa marca de clasificación en 5.000 metros o en 10.000 metros, o sumar puntos en el escalafón para meterse en el grupo de los preclasificados. También nos quedaría el campeonato suramericano, que todavía no se define dónde va a ser, el campeonato suramericano que se habló de que podría ser en Ibagué, pero también están como candidatas Ecuador y Brasil. Y además, ese campeonato que estaba del 14 al 16 de mayo va a pasar a realizarse del 28 al 30 de mayo. Esperemos a ver qué pasa con este campeonato suramericano. Y podríamos también tener en Colombia 2 competencias más para buscar marcas de clasificación o sumar puntos. Uno, el Campeonato Nacional de Semifondo y Fondo, que se va a disputar en junio en Bucaramanga, donde se estrenaría la pista. Y el Gran Prix Valle Oro Puro, que podría ser en la pista del Estadio Pascual Guerrero, porque recordemos que la pista del Pedro Grajales ya la están levantando para reconstruirla y arreglarla para los Juegos Panamericanos de la Juventud y por supuesto para tener la lista también para el Campeonato Mundial de Cali 2022. Recordemos que Cali fue seleccionado como la sede del Campeonato Mundial del campeonato de la categoría sub-20. Eso entonces es el panorama, lo que nos queda para los Juegos Olímpicos, buscando la posibilidad de tener ojalá unos 32 atletas clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio y que tengamos una cifra muy parecida a lo que hemos llevado a los últimos 2 Juegos Olímpicos en Londres 2012 y en Río 2016. Eso ha sido todo por ahora. Nos alegra que estén con nosotros conectados a través de Running Colombia, el podcast del atletismo colombiano. Les recordamos, este programa ha sido patrocinado por ASIS Colombia. Ya saben que lo pueden encontrar en asis.com.co. Atletismo a fondo. Historias, noticias, resultados y temas especiales. Todo en Running Colombia, el podcast del atletismo colombiano.